Bendiciones, queridos hermanos, muy buenos días. Que nuestro Padre Celestial envíe esta mañana sobre nosotros una palabra de bendición, que envíe sobre nuestras vidas una palabra que nos haga caminar, que nos haga entender el propósito de Dios sobre nuestros corazones, el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Damos gracias al Señor que en su paciencia, en su amor, en su benignidad, hermano, nos hace entender la importancia que tenemos que caminar, que saber en este tiempo, cuestión de las cosas que están pasando en el mundo, ¿verdad? Hay que entender que tenemos que apegarnos, que el mundo está pasando muchas adversidades, está pasando muchas cosas, y eso nos hace entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo pronto va a suceder. Esto quiero entender que tenemos más que nunca prepararnos, ya sea estar haciendo la voluntad del Señor. Realmente poder despojarnos, realmente poder crecer, porque creo yo en mi corazón que ningún niño se va a ir en el arrebatamiento. Ninguno que no ha madurado, ninguno que realmente ha entendido realmente el por qué tiene que irse en ese reino precioso del Señor. Hermano, qué tan importante entonces es levantarnos a hacer la voluntad del Señor. Qué tan importante entonces es procurar que la vida de Cristo, nuestra vida, cada día, hermano, nuestra vida vaya muriendo y la vida de Cristo se vaya reflejando cada día más en nosotros. Estamos viviendo tiempos, querido hermano, donde el evangelio para muchos tiene que ser fácil, donde que el evangelio, hermano, para muchos tiene que ser un evangelio acomodado, un evangelio, hermano, que no tenga de esfuerzo solamente de alzar la voz, pedir y se cumpla todo, y eso es el evangelio. No, querido hermano, ese no es el evangelio. En veces Dios provoca que esas cosas en nuestra vida hay un tiempo de paz, de gozo, de tranquilidad, hermano, pero ese no es realmente el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio es Cristo. El verdadero evangelio es la vida de Cristo. Ese es el verdadero evangelio, la vida del Señor. Y no vemos en ninguna parte de las Escrituras que mi Señor Jesús, hermano, llevaba este tipo de evangelio que hay hoy en el día. No vemos que haya eso, hermano. Que mi Señor Jesús esté despreocupado, viviendo una vida llena, hermano, de lujos, de privilegios, una vida de comer y beber, una vida que como el tiempo que pasó en el tiempo de Noé, una vida, hermano, donde todo es recibo, pero nada de dar. De hecho, la palabra bendición, hermano, no significa recibir, bendición significa dar. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde no se está entendiendo el bendito evangelio del reino. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde el hombre ha pensado que él está, que solamente vive para él. El evangelio no fue hecho, hermano, para que vivamos para nosotros, sino que vivamos para los demás y demos la vida por los demás. Eso es lo que nos enseña a nosotros las Escrituras, hermano, que si algo tenemos que atender a nosotros, hermano, es que tenemos que vivir para ayudar a los demás. Vivir, hermano, para realmente hacer la voluntad de Dios. Pero como no saben qué es la voluntad de Dios, hermano, dice en el libro de Juan 15, ¿verdad? Versículo 13, 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como ya os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis los que yo os mando. Vosotros sois mis amigos. Bendiciones, mi hija Fanny, que usted bendiga, hija. Saludos. Vemos aquí, hermano, que el Señor dijo el mandamiento de Dios, hermano, que está firme y que será siempre. Este mandamiento estuvo antes de la creación del mundo, hermano, es que nos amemos los unos a los otros. Pero eso se lo digo a sus discípulos. La característica de un discípulo es que ama.
La característica de un discípulo es que da la vida. Dice, no hay mayor amor el que uno dé la vida por los demás. No hay mayor amor a Dios el que uno se preocupe por los demás. Ese es el mayor amor. Pero hoy se ha entendido, hermano, que el evangelio es solo pensar en uno mismo. Eso es ser egoísta. Eso es ser egoísmo. Eso es ser, queridos hermanos, amadores de sí mismos, porque se preocuparon, buscaron su propia gloria, buscaban su propio beneficio. El evangelio, hermano, o sea que el evangelio es, cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, hermano, ese no es el evangelio. Ese es el amor de Dios, pero el hermano, pero ni tampoco el evangelio es asistir a la iglesia. Porque en realidad el verdadero evangelio, hermano, tiene 7 comparaciones. El verdadero evangelio tiene 7 comparaciones. O sea que para nada, hermano, es estas 7 comparaciones que Dios da sobre el evangelio, hermano, no se limita a una cosa, sino que el evangelio tiene 7 etapas. Está dividido en 7 etapas. El evangelio no es, hermano, es asistir a la iglesia. El evangelio hay que entender por qué se divide el evangelio. Porque está, hermano, tiene diferentes ministraciones que debemos de nosotros pasar en este tiempo. Pero hoy el creyente, hermano, ha creído que el evangelio solamente le pertenece a su vida. No, hermano, el verdadero evangelio es aquel que, hermano, la que nos hace vivir por etapas nuestra vida. Por eso el Señor dijo en el libro de Mateo, dice, ¿a quién compararé esta generación? Dice que esta generación, dice en el libro de Mateo 11, versículos 11 al 16, dice que es semejante. ¿A quién compararé esta generación? No tenía comparación esta generación. Hay una generación que no tiene comparación, que no se compara con el evangelio, que no es idéntico al evangelio, que no vive el evangelio. Dice, le refirió esta parábola. Ahorita vamos a ver ese pasaje. Dice, ¿a qué compararé? Mateo 11, 16. ¿A qué compararé esta generación? ¿En qué se puede comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan a las plazas y dan voces a sus compañeros. Dice, pero no. El Señor hizo una pregunta. Dice, ¿a qué compararé? ¿Con qué compararé esta generación? Porque el evangelio debe de ser comparado. Y acá dice, hermano, que el evangelio es comparado. El reino de los cielos, dice por esta parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 1. 2. Aquí dice que esta parábola dice, el reino de los cielos, 11:31, es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 2. Fíjese, hermano. El reino de los cielos es semejante a la levadura, dice en el 13:33, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió las medidas de harina hasta que todo fue leudado. 3. 4. Dice que es, en el 44 dice que es semejante a un tesoro escondido, que escondido está en su campo. También dice, hermano, que es 13:45, ese reino es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 5 al 47, el reino de los cielos es semejante a una red echada en la mar que recoge toda clase de peces. 6, pero dice, es semejante a un padre de familia que saca el tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. Ese es el versículo 52 y 3 y 7 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hasta ahí. Fíjese, hermano. También dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre como padre de familia que salió de mañana a contratar ovejas, o dice obreros para su viña. 10. El reino semejante es a un rey que hizo fiesta con las bodas. 11. Fíjese, hermano. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo a ti mismo. Entonces también te dice la escritura 11:12, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 12 características que tiene el reino de Dios. 12 características que tiene semejanza al reino. Yo no sé en qué parte se asemeja esta parte, se asemeja
¿En qué parte, hermano, se asemeja tu vida a esta parte del Evangelio? Porque ya sería mucha mentira al decir yo aplico en todas. Bueno, pues puede ser, hermano, puede ser con ayuda de Dios, puede ser que un hombre, hermano, un creyente tenga esas semejanzas. Imagínate, un hombre semejante a las 10 vírgenes que está lleno, hermano, de aceite. Un semejante a un hombre que ama a su prójimo, realmente ama a su prójimo como Dios manda, que hizo fiesta a la boda de su hijo, o sea, metido en las bodas del Cordero, buscando esa venida del Señor. A un hombre de paz que se salió a mostrar, a contratar obreros, hermanos, hombres que realmente le sirven al Señor como debe de ser. Y a un reino de los cielos semejante, quiso hacer cuentas, alguien que está poniendo por obra realmente todos los talentos de Dios, hermano, que está, dice que también es semejante a un padre que sacó cosas nuevas y cosas, dice, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, o sea, va cambiando, va renovándose su vida. Hermano, reino de los cielos es semejante al rey, dice que recoge toda clase de peces, que es un salvador de almas. Es un mercader, hermano, que busca buenas perlas, busca la revelación, busca el conocimiento de Dios, un tesoro escondido, al cual el esconde nuevo y gozoso va y vende todo lo que tiene, hermano. Esto quiere decir, hermano, que invierte en el Señor, busca todo con tal de agradar al Padre. Dice que es semejante a la levadura que tomó una mujer, hermano, es aquel que busca la verdad, la pura verdad. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomó un hombre, que siembra su fe, que tiene mucha fe, que busca mucha la fe de Dios. Pero también dice acá, hermano, que también dice que es semejante. Dice que el Señor no encontró comparación a esta generación, no le encontró comparación con las semejanzas del Evangelio. El Evangelio es el reino. El Evangelio es el reino de Dios. No encontró comparación. ¿A qué comparar esta generación? Dice. ¿Por qué el Señor no entendió esta generación? ¿Por qué el Señor no encontró en ellos una semejanza? ¿Por qué no encontró una semejanza? Esto es triste, querido hermano, es triste. Es triste no poder entender por qué contra si en realmente, ¿qué estás haciendo en tu vida, hermano? ¿En qué parte de estas que acabamos de decir, 12 características del reino, hermano, realmente, o semejanzas del reino, realmente, querido hermano, son los que estás llevando en tu vida? Ese reino, esa parte del reino está realmente en tu vida, para que seas parte del reino. Por eso tomas una parte, eres parte del reino. No eres el reino, pero eres parte del reino, en parte del Evangelio. Por eso, hermano, estamos diciendo, hermano, o así debemos de ser, pero en realidad estas comparaciones que tiene de la administración del Evangelio en nuestras vidas, hermano, en las diferentes etapas del Evangelio, mientras, hermano, mientras el hombre no tenga el deseo de saber más y aprender y crecer en ello, hermano, será un hombre inexperto en el Evangelio, un hombre inexperto en la palabra, un hombre que no crece y que no madura. Por eso el Señor dijo, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flautas y no bailaste, donde echamos y no lamentaste, porque vino Juan que ni comía ni bebía, diciendo, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí un comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría, hermano, esta palabra, guárdela, porque acá dice, hermano, pero la sabiduría dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenirle, dice que empezó a reconvenirle. Dice, hermano, eso está interesante, muy interesante, porque aquí vemos que dice que empezó a reconvenirles y empezó a decirles,
dice empezaron a convenir las ciudades, habían hecho muchos milagros, pero no se habían arrepentido, diciendo. Mira, hasta ahí, hermano. Dice, pero la sabiduría justificada por los hijos. Más arriba de Mateo, en la versión Nuestro Testamento, dice, ustedes los que viven en esta época son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y le gritan a otros niños. Tocamos flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que tenían un demonio dentro. Pero Juan dice luego vino pero luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente mala y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. La gente que no cree, dice. Pero la gente que no cree, dice que no hay resultados. No hay resultados. Aquí está haciendo mi Señor énfasis entre el hombre y él. Que cuando está el hombre no hay resultados, pero cuando está Cristo sí hay resultados. Por eso dice, hermano, dice, ustedes dicen que soy amigo de gente mala y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Ustedes, mira, al Señor de Jesús le llegaron a decir que Él era amigo de gente mala, que se juntaba con gente de lo peor y de los que no obedecen a Dios. Acá hay algo interesante, porque esta generación, la versión viviente, dice, ¿con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños que juegan a la plaza. Y dice, se quejan ante sus amigos, tocamos canciones, dice, y no bailaron. Entonces tocamos fuerte, dice, canciones fúnebres, y no se lamentaron. Juan dedicaba el tiempo a comer y a beber, y ustedes dicen, este está poseído. Dice, no dedicaba su tiempo a comer y a beber, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, dice, por su parte festeja y come, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de los cobradores impuestos, dice, y de otros pecadores. Pero la sabiduría se demuestra estar en lo cierto por medio de su resultado. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. Miren, esto cuando yo tenía algo en mi corazón que estaba escribiendo, hermano, pero cuando en esta mañana, cuando orándole al Señor, pidiéndole una palabra, vino bajo esto a mi corazón. Los que tocaron flautas. O sea, los que tocaron flautas, hermano. Y al Señor le decían que era un comelón. A mí me habló el Señor, hermano, esta mañana y me dijo, ¿verdad? No solamente los que tocaban flautas, sino que no te sientes en la mesa de los publicanos. No te sientes en la mesa. Le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres hablarme, verdad? No te sientes en la mesa. Si esto es importante entenderlo, hermano, que Dios nos pide no sentarnos. De hecho, hay 7 tipos de mesas en las cuales no debemos de sentarnos. Está prohibida. Solamente en la mesa de Cristo debemos de sentarnos. Pero no debemos de sentarnos en las mesas. En la mesa de publicanos. No te sientes en las mesas, me dijo. No te sientes en las mesas. Porque tocamos flauta. O sea, esta mañana, de verdad yo tenía algo preparado, hermano. Algo que yo le estaba pidiendo al Señor, que me mostró. Pero luego, orando, me dijo el Señor, no te sientes en las mesas. Y mira que dice acá, hermano, que a mi Señor Jesús dice que Él se sentaba en las mesas de los cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero acá dice algo, hermano. Pero cuando empiezo a desarrollar esto, no te sientes en las mesas de los niños. No te sientes en la mesa de los niños.
Querido hermano, esta mañana, si algo no debemos de hacer nosotros es sentarnos en la mesa de los niños. Porque acá dice, hermano, que estos niños, hermano, dice que, hermano, que vemos que niños estaban quejándose de la vida de otros. Por eso le decía yo que en qué se, dijo el Señor, ¿en qué se comparará esta generación? ¿En qué puedo compararla? No se puede comparar con ninguno del Evangelio. No se podía comparar con ninguna cosa del Evangelio. ¿Por qué, querido hermano? Porque dice, no tiene ellos comparación. ¿Por qué? Porque les tocamos, hermano, les hicimos lo que quieran y dice, y ellos no cambiaban. O sea que vemos que dice que estos niños, dice el Señor, digo, ya sé con qué los voy a comparar. ¿A qué compararé esta generación? Muchachos significan niños. ¿A qué compararé esta generación? Dice, compararé esta generación, los compararé con unos niños inmaduros, unos niños, falta de comprensión, unos niños carnales, una generación carnal. ¿Cómo compararé esta generación? No hay comparación con lo espiritual, pero sí hay una comparación, hay una semejanza en la carnal. Se parecen más a la carne, se parecen más a su vida, se parecen más a ellos que a mí, dijo el Señor. Vemos que muchos niños estaban quejándose, dice, quejándose del otro niño. Hermano, esto es terrible. Fíjese, dice que el Señor se paró y vio, dice, a esta generación que debía de semejarse al Evangelio. Hermano, vio que eran niños quejándose de otro niño, la cual representa una inmadurez espiritual, una falta de comprensión en las Escrituras, una falta de conocimiento realmente de lo que es el Evangelio. Niño se traduce, hermano, como fíjese que es interesante, dice que es la tendencia griega, era la de perder carácter diminutivo, era la de perder. Niño significa perder, entonces, era de perder el carácter, perder la paciencia. Y la Escritura nos enseña, hermano, que la paciencia de Cristo es para salvación. El carácter, hermano, lo que dicen en Gálatas 5, versículo 22, el carácter de Dios, hermano, tiene que ser para salvación. O sea que, hermano, que el niño representa a alguien que pierde por causa de su carácter. Muchacho, ¿a quién compararé? A una generación, hermano, que le gusta perder, no le gusta ganar. Y cuando hablamos de ganar, no estamos hablando que alguien salga victorioso de la vida de los demás, sino que alguien sepa ganar almas. Entonces quiere decir que a un niño le gusta, su trabajo es perder almas. Y a alguien que creciendo, su papel principal es ganar almas. ¿Por qué le voy a decir esto, hermano? Porque mi Señor decía que fue y se sentaba en las mesas de los pecadores, en mesas de los recaudadores de impuestos. Eres un borracho, eres un glotón, eres amigo de cobradores de impuestos, eres una persona que acá dice que te juntas con gente de mala fama y los que no obedecen a Dios. ¿Por qué mi Señor, hermano, se juntaba con ellos? No es que eran amigos de ellos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se juntaba con ellos? Hoy la gente no se quiere juntar con este tipo de gente que no obedecen a Dios, hermano, que son gente de mala fama. No se quieren juntar. Dice que cuando algo esto pasa, querido hermano, es porque son niños, no han entendido el Evangelio. Pero dice acá, hermano, que estos otros niños que creían tener el conocimiento vivían jugando al Evangelio, vivían, hermano, quejándose de otros niños. Unos niños que tenían mala fama, unos niños que no obedecían a Dios. Eso es una niñería, porque no han crecido. Si crecer, entonces, hermano, entonces es llegar al conocimiento de una verdad, es llegar al conocimiento de una madurez. Por eso entre más se crece, entre más grandes estemos
humanamente de edad, con mayor madurez, debemos de hablar las cosas, no comportarnos como un niño inexperto, caprichudos y berrinchudos, que nada más viven quejándose de la vida de otros. Acá dice algo, hermano, una generación que son como niños, que viven quejándose de la vida de otro niño. Por eso la viviente dice, se quejan ante sus amigos. Se quejan ante sus amigos. ¿A usted le gusta quejarse de la vida de otros, querido hermano? ¿Le gusta estar murmurando, criticando la vida de otros? Es un niño en el Cristo. ¿A qué compararse? Dice que se comparan solamente con ellos mismos. Su semejanza es a la carne y se comparan con ellos mismos. Vemos que había un resultado, vemos que hay un resultado. Debe de haber un resultado, en el Evangelio debe de haber un resultado. Niños se juntan con niños, los adultos no se juntan con ellos, se juntan con gente madura, gente responsable, gente que tienen cuidado de las cosas, gente que sabe lo que está haciendo, querido hermano. Por eso dice que niño tenía un griego popular, era la de perder el carácter diminutivo. Hermano, perdían la paciencia con otro niño. Hermano, por eso a veces estamos tratando con muchos niños en el Evangelio. La palabra niño significa hijo propio o propio hijo. O sea, este hijo, hermano, era como estos hijos o estos niños eran como el hijo pródigo que le molestó el regreso de su hermano al reino. Le molestó el regreso de su hermano al reino. Por eso este hijo, hermano, regresó a dar frutos. Por eso el Señor nos enseña en segunda de Pedro, hermano, segunda de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y no os dejáis de hacer ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento del Señor Jesús, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, dice, por lo tanto, procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerá jamás, porque de esta manera os será amplia, otorgada, generosa, entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren que acá dice, hermano, que le abrirán las puertas de los cielos generosamente, lo recibirán con gusto. ¿Por qué? Porque acá dice, hermano, que es un creyente que no se le olvida y que no dejó de dar frutos. Quiere decir que hay un creyente que no deja de dar frutos. La Escritura nos enseña que se le abre el reino, se le abren las puertas generosamente, hermano, o sea que se alegran de recibirlo en los cielos. Pero acá dice, hermano, mi Señor había dicho algo. Dice que la sabiduría se demuestra por medio de lo cierto, por medio de los resultados. Mi Señor también dijo, dicen, se prueba por los resultados. Hermano, dice aquí, hermano, que aquí compararé, dice, pero la sabiduría justificada por sus hijos, o sea, por sus frutos, por sus hijos. Entonces aquí estamos viendo, hermano, que la sabiduría es justificada por sus hijos. Si esto es real o no es, se justifica, hermano, se prueba, hermano, realmente por lo que hace. Vemos que esta generación, entonces, hermano, esta generación era comparada con alguien que no daba frutos. Estos niños no daban frutos. No van a poder entrar al reino, porque están de ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted ve que en los mensajes de los evangelios, ¿a qué se compararé esta semejanza? Ellos no tenían características. Un niño no tiene características de las dos etapas del evangelio. ¿En qué se asemejará en un hombre que realmente ama a su prójimo? ¿En qué se asemejará un creyente que realmente está lleno de la unción? ¿En qué parte, hermano? Busque usted. ¿En qué parte se va a asemejar? Porque es parte del reino. No es el reino, pero es parte del reino. Quiere decir que en algo está trabajando en su vida. En algo Dios le puso, hermano, a que usted sea parte del reino.
Pero acá dice, hermano, que entonces esa sabiduría es justificada por los frutos. Entonces quiere decir que estos no entraron al reino por estar de ociosos y sin frutos. Una persona que se dedicó a vaciar su vida es un creyente completamente carnal. O sea, no se dedicó a agradar, porque el reino de Dios, dice en Romano, hermano, es agradar a Dios. Consiste en agradar. Dice, no consiste en comida y bebidas, sino consiste, de Corintios, ¿verdad? Lo que dice, hermano, es que el reino de Dios consiste en agradar a Dios. En eso consiste el reino. No consiste en comida y bebida, hermano, es en agradarse a sí mismo, sino agradar a los demás. Eso es lo que nos enseña la bendita palabra. Vivir en las etapas del evangelio. Yo no sé en qué etapa estás viviendo, hermano. ¿Qué fruto estás dando, verdad? ¿Qué frutos? En veces el fruto, hermanos, el fruto no es voy a serle fiel. Hoy, a lo mejor, hoy tú eres una persona fiel, pero da otro tipo de fruto, hermanos. Un árbol no nada más da un fruto, da otro tipo de frutos. Estamos entonces ante una generación que en lugar de buscar de crecer y madurar para saber cuál es el propósito del evangelio en sus diferentes etapas, estamos en una etapa donde el creyente solamente es niño, donde cree que el evangelio es creer en Dios, acordarse de Dios, asistir a un culto, servirle como si nada. Y ese es el gran evangelio. Ese no es el evangelio. Eso lo practican solamente los niños. Porque el evangelio no fue hecho para eso. El evangelio fue hecho para salvar almas. Tanto la de nosotros como la de los demás. Por eso que el que no crece, no se esfuerza, no vive el evangelio. Es un niño, es un niño. Demuestra que realmente estás aprendiendo, hermano. Pero acá dice que los discípulos tenían que su mayor amor, hermano, era dar la vida por los demás. Era realmente amar los unos a los otros. Tenemos que buscar que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Ese es el evangelio, que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida y como resultado y como fruto, el amor hacia el prójimo, el amor hacia los demás, no quejándonos de los demás, no hablando mal de los demás, no atacando a los demás, no mirando la vida de los demás, no echando a perder la vida de los demás, porque acá dice que el niño solamente echa a perder o se habla, hermano, entonces dice que se habla de perder el carácter. O sea, el que no busca, el que busca de destruirle la vida de los demás, el que se queja, el que maldice, el que habla mal, el que está todo el tiempo buscando en qué puede hablar de los demás sin tener el Espíritu Santo en su vida. Ese es un niño. No sabe nada de Dios, hermano. Lo único que sabe es que es salvo. Es lo único que sabe. Por eso mi Señor Jesús en Lucas 2:52 nos enseña, hermano, que desde el niño, desde los 12 años, por eso es el 12, fíjese, es el 12. El 12 es el número de orden. Quieren empezar a poner en orden su vida. Entonces mire las 12 etapas de la semejanza del evangelio y en qué se asemeja a usted. Y acá dice que mi Señor Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, hermano, uno tiene que crecer cuando uno se va asemejando. Uno va buscando eso que está dentro del evangelio. Ahí empieza nuestro crecimiento. Pero no, el Señor no encontró, dice, ¿en qué se comparaba esta generación? Una generación de niños que solamente, hermano, se atacaban, se gritaban, se ofendían. Hermano, una generación que está hablando mal del otro. Una generación que solo tiene ojos para mirar al otro. Hermano, una generación que solo vive quejándose, maldiciendo, hermano, de la vida de los demás. Acá dijo el Señor que no nos peleemos con un niño. Una generación dice que un niño hablando de otro niño. Por eso la escritura nos enseña que un niño, ¿qué es un niño, hermano?
¿Qué es un niño en Cristo? Un niño en Cristo es eso. Romanos 8:8. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es de la carne, pero de Cristo no es. Tenemos que escudriñarnos nosotros si nuestra vida, hermano, es quejándonos de la vida de los demás. Sea quien sea. Murmurando, atacando. Hermano, o sea, escudriñar si Cristo está en nuestra vida actuando o no. Por eso vemos, digo, estaba Simón y estaba, hermano, estaba el hombre, pero habló de Juan y habló de mi Señor Jesús. Y digo, él, verán, se hablaron mal de Juan y dice, demonio tienen. Y luego dice, estaban hablando mal de él, dijeron que es un hombre pecador, un hombre que se junta con malas personas, un hombre que se junta con gente pecadora. Si lo dijeron de Juan, lo dijeron de él, hermano, ¿qué no dirán de la vida de aquel que está creciendo, está buscando? Por eso dice, escudriñad si Cristo está en nuestra vida, ¿no? ¿En qué está? Por eso digo al Señor al final, verá, por sus frutos, dice la sabiduría justificada por sus hijos o por sus frutos. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, al final veremos cuál es el resultado. ¿Cuál es tu resultado tuyo si estás quejándote de la vida de los demás? ¿Cuál será tu resultado al final? ¿Cuál será tu resultado si vives maldiciendo, murmurando, criticando la vida de los demás? ¿Cuál es tu resultado? Cuando la Escritura dice que aquí es para perder. Ese es el resultado. No ganas, pierdes. Tanto el creyente como la vida de otras personas. No fueron creadas para ganar, fueron creadas para perder. El que no se asemeja al Evangelio no gana, pierde. El que no anda agradando al Padre, hermano, el que anda agradando al Padre tiene a Cristo en su vida. Pero el que no anda agradando al Padre, hermano, Cristo no está en su vida porque es carne. Por eso dice acá que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Y la única manera de saber quién está agradando a Dios y no, es quién está ganando almas. ¿Quién está ganando almas? ¿Quién está metiendo gente al reino? 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espíritu, no está en su vida. Son salvos, sí, pero Cristo no está en su vida. Disculpe, querido hermano, que se fue la señal. Disculpe, hermano. Disculpe. Fíjese, hermano. Ojalá todos estén ahí, verá. Acá dice algo, hermano, que si estuviera Cristo en sus vidas, si estuviera Cristo en tu vida, estuvieran agradando a Dios. No estaban en la carne, estuvieran semejándose en una parte del Evangelio. ¿En qué se asemejaron? Dice que eran niños carnales. Unos carnales, hermano, dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía porque aún sois carnales, pero habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, ¿acaso, dijo él, esto no es carne y andan como hombres simplemente? ¿Acaso esto no es ser hombre? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la madurez? Digo, ¿esto no es carne? ¿Sabe cuál es la actitud de un niño? Es que vive rechazando a otro niño. Pero la actitud de un maduro es que recibe a un niño carnal. Por eso mi Señor Jesús dijo algo, Marcos 9:36, y como a un niño, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en los brazos le dijo, el que reciba aún en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Tomó a un niño, lo abrazó y le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero acá dice, hermano, no pude darles enseñanza, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, porque dice, había celos, había pleitos, habían disensiones, habían murmuraciones, habían críticas, habían quejas, entonces quiere decir que cuando la persona, hermano,
todavía se pelea con otro niño, se actúa como un niño espiritual, no recibe palabra de Dios. No entiende nada del evangelio. Y esto yo lo puedo ver, querido hermano. La gente que se le va la boca no crece espiritualmente. No crece, hermano. Lo único lo que logra ver en el evangelio es la vida de los demás. No son capaces de salvar almas, porque son niños, son carnales. No son capaces de ayudar, de atraer a las personas, hermanos, y hacerlos madurar. Actúan como niños infantiles, inmaduros, no tienen conocimiento. Al final todo esto lo vamos a ver. El Señor dijo, para que ustedes puedan entrar en el reino, tomen a un niño, no se comporten como un niño. Vemos a niños peleando, quejándose un niño contra otro, que demuestra una niñez porque el otro está mal. ¿Y a ti qué te importa, hermano? Si el otro está mal, tú compórtate como una gente madura y atráelo al reino, enséñale, muéstrale, porque es niño, dijo la Escritura. Mira, hermano, demuestran que son inexpertos en la palabra, o sea, no conocen que hay que respetar, que no hay que temer, no conocen, hermano, que hay que hacer lo bueno, no lo saben. Estos no van a entrar al reino. No van a entrar al reino. El niño no va a entrar al reino, no va a poseer el reino, son de los que son parte del reino. Mira, acusaban a Moisés por cuanto comía y bebía, hermano, y decían que tenían, hermano, porque decían, bueno, es que de Juan no comía ni bebía, hermano, dice, y cuando los confrontaba a Moisés, le decían que huían de la ira de Dios, decían se comportaban, hermano, como una camada de víbora. Pero, hermano, nosotros debemos que aceptar al niño si huye para buscar y refugiarse en el Señor. Nosotros tenemos que meterlos al reino. Nosotros vamos a salvar. Nosotros le abrimos la puerta y es Dios que se la cierra. Si Dios lo quiere salvar, bien, y si no, hermano, es problema de Dios. Pero nosotros, ningún hombre tiene el derecho de abrirles o cerrarle la puerta a alguien. Decir, tú pasas al que debe de morir, y al que debe de morir, cerrarle la puerta. Hermano, no, y al que debe de vivir, cerrarle la puerta. Y al que debe de morir, abrirle la puerta. No. Es Dios quien acepta y rechaza. Nuestro papel como portero es decir, busca la misericordia de Dios. Que Dios, pero no seamos nosotros. En Lamentaciones dice, ¿quién es el hombre para negarle los derechos a otro hombre? Sus privilegios en Dios. Ninguno, hermano. Por eso Mateo 3:10 le decía, al ver a muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir entre vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios levanta hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mira cómo los trataba de Juan el Bautista. Por eso le decían, es que tiene un carácter del diablo, un carácter endemoniado, porque él nos trata así. Bueno, dijo el Señor, bueno, ahora, porque es carnal, digamos, y ahora digo, bueno, ahora yo ya estoy en su vida. Ahora ustedes, ¿por qué se comportan así? Ahora ustedes, ¿por qué se comportan así? ¿Cristo está en tu vida? Digamos que otros lo hacen. Está bien. Pero si nosotros nos jactamos que Dios está en nosotros, que está de nuestro lado y que Cristo vive en nuestra vida, ¿por qué actuamos entonces así? ¿No será que somos iguales que los demás? ¿No será que somos iguales que los demás? Por eso el Señor dijo que por cada Mateo 12, del 34 al 37, dijo el Señor, dijo que el buen, dice, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo puedes decir que Cristo está en tu vida, hermano, si vives criticando, murmurando, atacando, hermano, quejándote de la vida de los demás? Dijo Cristo que Él no estaba ahí. Dijo que Cristo no estaba ahí.
No está en el carnal, no está en el niño que dice que vive gritándole, que vive ofendiéndole, que vive puesto los ojos en los demás. Cristo no estaba ahí porque no se parecía, no se semejaba al Evangelio, no tenía una parte del Evangelio en su vida. Solamente lo único que tienes es la gracia y la misericordia de Dios en su vida que lo sostiene, porque Cristo no estaba ahí. El creyente que tiene a Cristo en su vida vive para salvar y no para perder. Por eso dice que por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo, por la sabiduría es justificada por los frutos, por los hijos, no por los hijos niños, sino por los hijos maduros que saben salvar a la gente. Juan decía, el demonio tiene, su carácter no le ayuda, es por eso que no cambiamos, decía él. Bueno, no cambiamos por el carácter de los hombres. Entonces luego dice, bueno, pero luego el Señor le dijo, pero si yo estoy en ustedes. Cuando Cristo viene a nuestra vida, hermano, y Él mora en nosotros, Él habita en nosotros, ¿nosotros acaso no debemos de actuar completamente diferente? ¿Por qué nos actuamos en veces como un niño que porque Él lo hizo yo también lo voy a hacer? No vivían para agradar al Padre, sino que se estaban quejando los unos con los otros. Se quejaban de Juan. Cuando mi Señor Jesús vino también se quejaban de Él. Y la palabra quejándose significa dolor, dolor intenso, significa protestar, significa maldecir, significa murmurar. Un niño, hermano, no se le revela las escrituras. Un niño hace esto con otro niño. Un niño hace esto con otro niño. Solamente tiene puesto en los hombres pecadores, tiene los ojos puestos en los desobedientes, solamente tiene los ojos, hermano, pero Jesús dijo, toma a ese niño, siéntalo, para que de esa manera tú puedas entrar al reino de los cielos. Cristo no estaba, lo que tienen es la salvación, pero no tenían a Cristo, porque Cristo se llama salvar, el Evangelio se llama salvar, y al reino van aquellos que han salvado almas. Por eso dice que serán recompensados, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto tuve desnudo y me vestiste, por cuanto tuve preso y me visitaste. Lo que le estaba diciendo, hermano, es que tú me ayudaste a entrar al reino. Dice Mateo, os tocamos flauta y no bailaste, endechamos y no lamentaste. Esta palabra flauta significa amar sensualmente. Y la palabra sensual en el griego significa carnal. Amaban con la boca. Decían que amaban con la boca a los demás, pero en su corazón había queja. Por eso la palabra maldecir también significa quejar. Jesús del Señor, Pedro Juan, también nos enseña que no debemos de bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Eso dijo el Señor. Eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que ama a los demás cuando en su corazón, hermanos, el niño vive quejándose, no vive bendiciéndolo, no vive ayudándolo a que cambie, sino vive quejándose. Eso es un niño. Les tocamos flautas, decía, les hablamos de que el gran amor, del perdón, de la misericordia, de que deben de bendecir, que deben de ayudar, y ustedes decían, sí, los amamos, pero solamente en la carne, porque amar significa salvar. Cuando Cristo en nosotros nos enseña el amor a los demás, y hermano, es llevarlos a Cristo, llevarlos a los pies de Cristo. Eso es amar, el que dar la vida. Cuando tu mayor amor, dice, es poner la vida por los demás, para que ellos alcancen, hermano, la salvación. Por eso mi Señor Jesús dijo él, hermano, que la sabiduría es justificada por los hijos. Entonces eso quiere decir, hermano, vean lo que dijo, vean lo que pasó. En Lucas 7, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Este fariseo llamado Simón, hermano, era un hombre que estaba lleno de lepra. Habiendo entrado a su casa, dice, pero vino el Hijo del Hombre y se sentó a la mesa de los publicanos, hermano, de los pecadores, de aquellos que no obedecen a Dios, y dijeron, este hombre es un pecador. Entonces una mujer, hermano, entonces no cambiaban con nada. Si venía el hombre, hablaban mal de Dios. Y si Dios buscaba, hermano, a los hombres para reconciliarlos y metía al reino, también se molestaban. Qué terrible, hermano, que no hay un hombre que se goce
O dice tocamos flauta, quiere decir, hubo alabanza, por ahí un pecador que se arrepiente porque se acerca a Dios. Y a ellos les molestaba, querido hermano. Les molestaba. Este Jesús se junta con gente pecadora. Anda, vean lo que dijo acá. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, a saber que Jesús estaba sentado en la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro, ves hermano, y estando detrás de él lloró, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y se jugaba los cabellos y besaba sus pies y los ungía con su perfume. Cuando vio este fariseo que le había convidado, dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, un niño. Fíjese, hermano. Dijeron, si supiera, Simón era un niño. Y llegaron a pensar, quizás, perdón Señor la palabra, ¿verdad? Llegaron a pensar que mi Señor Jesús era un tonto, que se dejaba engañar. Que cómo es posible que esté con gente pecadora. Si supieran qué clase de persona pecadora es, ¿por qué se junta con gente pecadora? ¿Por qué se junta con gente así? ¿Sabe por qué se junta mi Señor Jesús con ese tipo de gente? Para llevarlos a los pies de Cristo, para llevarlos a los pies de Dios, para que entren en el reino, para que se arrepientan de sus pecados y puedan entrar en el reino de Dios. Jesús tomó a un niño es un hombre pecador. Un niño es un hombre pecador que busca crecer, que busca entender, que busca agradar a Dios. Ese es un niño. Pero había que otro niño llamado Simón, lleno de pecado. Él no reconocía que era un hombre pecador. Por eso el hombre que no reconoce que es pecador solamente va a vivir para atacar la vida de los demás, porque es un niño. No sirven para salvar, sirven para perder. Por eso no hay revelación, no tienen conocimiento, no tienen la palabra de Dios en su boca, hermano. El evangelio es ganar almas. Por eso respondió, dijo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500, hermano, y empezó a decirles la importancia del perdón. Por lo cuanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Él iba a las mesas a qué, hermano, a darle la razón a los pecadores, a sentarse con aquellos hermanos que le daban la razón. ¿Acaso no todos los que estaban sentados ahí eran pecadores? Mira, mi Señor Jesús, que su propósito en su mente era ganar a las almas, tanto que llevó a esta mujer pecadora a los pies del Señor y que se arrepintiera. ¿Acaso no la ganó? ¿Acaso le digo al Señor, ¿por qué tú no hiciste lo mismo? ¿Por qué no me recibiste así, sabiendo que eras un hombre lleno de lepra? Simón era un hombre carnal, un niño que solamente se queja, que miraba la vida de otro pecador, aunque ese pecador no fue a la casa de Simón por ser pecadora esta mujer, sino, hermano, fue porque quería un perdón, un arrepentimiento. Por eso el Señor dijo, Proverbios 11, versículo 30, dijo, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. Por eso el Señor dijo, la sabiduría justificada por sus frutos. ¿Qué dijo? ¿A qué vine yo aquí? A ganar almas. El maduro gana almas. No va a las casas y se sienta con las personas y se llena de personas de estar hablando, murmurando, criticando en el chisme, trayendo y llevando. Hablaban mal, porque ¿qué haces allá? Pero no traía almas a Cristo. Sacaba almas del reino de Dios. Simón sacaba almas del reino de Dios. Porque no hay conocimiento, no se les revela. El fruto del sabio es ganar almas y llevarlas al reino de Dios. Por eso dijo el Señor, ¿a quién compararé esta generación? ¿A qué lo compraban? Los comparaban a una generación de serpientes que no ganaba almas, sino que, hermano, que no les interesa las almas, que no les interesa llevar las almas a los pies de Cristo, ganar, que entren al reino, hermano, sino que lo único vivían es para mirar la vida de los demás. El evangelio es ganar almas.
Por eso un niño no gana almas. Un niño no gana almas. El niño no gana a un pecador. El niño no gana a uno que está mal. Un niño no acerca a nadie, a los demás, al arrepentimiento. No, hermano. Solamente le ve los defectos. Solamente ve su vida. Hay que madurar para dejar de ser niños en Cristo. Sin Cristo en nuestra vida, hermano, hay quienes no tienen a Cristo, solo tienen la salvación por misericordia, están vivos por su misericordia, hermano, están de pie, pero no tienen la vida de Cristo, porque el hombre que tiene la vida de Cristo vive para ganar almas, vive para salvar almas, no vive quejándose de los demás. Sabe que son niños. Sabe que su conducta es de un niño. Sabe que su manera de comportarse, de ser, es un niño. Son niños, hermano. Pablo dice, hermano, Filipenses 3:5 dice que, Pablo dice, pero ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida de excelencia de conocimiento de Cristo. Mi Señor dice, por amor al cual que he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Cuál es el propósito de un maduro? Ganar a Cristo. Ganar a Cristo, hermano. Pero el propósito de un niño, ni tan siquiera, hermano, ganaron su salvación. La salvación se la fue regalada. Después de la salvación de nosotros, hermano, ¿qué tenemos que ganar nosotros? Ganar a Cristo. Tenemos que ganar a Cristo. Y cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, lo único que se dedica en su etapa del evangelio, hermano, no es pelearse con otros niños, es ganar a los niños para Cristo, para que crezcan en sabiduría, crezcan, maduren y lleguen a la estatura del varón perfecto, porque el reino de los cielos será otorgada para aquellos, querido hermano, para aquellos que ganaron almas. Por eso el Señor dijo ya en el último, hermano, Juan 17:12, dijo el Señor, dice, por cuanto estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, así me los diste y los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno. Verás que en Cristo somos más que vencedores. ¿Ganamos en Cristo? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Cuántas almas en tu vida has ganado para Cristo? Has luchado y son pecadores, están perdidos. ¿Cuántas almas, querido hermano? ¿Cuántas almas? El evangelio es ganar almas. ¿En cuál de estas etapas del evangelio te consideras ganar a las personas para Cristo? ¿Verdad que estamos en un tiempo muy difícil? La misma Escritura nos enseña. ¿Quién comparará esta generación? No se gozaban ni por la salvación de alguien. No se gozaban sino que alguien todavía está luchando por mantenerse en pie. O sea, no, hermano, dice, les tocamos flate. No, o sea, ellos querían de todo menos la salvación de los demás. Porque son niños. Una generación carnal. Una generación que no se les puede hablar de lo maduro. No se le puede hablar del crecimiento. No se le puede hablar de salvación. No se le puede hablar de eso porque eso no lo van a entender. Porque son niños. Son niños en Cristo. ¿Qué hace con su vida el evangelio? Y tenemos que tener paciencia. Tenemos que mantenerlos así porque son niños. El maduro enseguida piensa que a los demás hay que ayudarlos a rescatar y acercarlos, a que ayudarlos a cambiar esa conducta. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Trata de buscar crecer y madurar en este camino. Y no dejarte, porque el hombre que es salvo solamente se preocupa por él mismo y a los demás los desecha, porque dice que se le olvidó sus antiguos pecados y volvió a la ociosidad y dejó de tener frutos. Ya que dijo Jesús, dice la sabiduría justificada por los frutos, que estaba diciendo, yo vine a salvar almas. Ustedes dicen que yo ando con gente pecadora, que ando con gente mala, sí, pero los estoy acercando a Cristo. Esa gente se está buscando más a Cristo. Yo vine a rescatarlos de este tipo de vida, de este estilo de vida, de este comportamiento, de esta conducta. Estoy salvándoles, siempre les estoy diciendo, arrepiéntanse, mira, busquen, hagan lo correcto.
siempre. Ese es el maduro. El niño se pelea con otro niño. Se grita, se ofende. Querido hermano, es importante llenarnos de la palabra, es importante llenarnos del Espíritu Santo, es importante levantarnos a agradar al Señor. Y agradar al Señor es que por sus frutos los conoceréis. ¿Sus frutos? ¿Qué frutos? Frutos de salvación. Frutos, hermano, que no nos vean en cualquier mesa sentada, sino nos vean ganando almas y no compartiendo la gente con Simón, un leproso lleno de carne que solamente vive sentando hablando mal de los demás, hermano, criticando al Cristo, hablando las cosas mal de Dios, hablando mal de los ministros. Que hace usted sentado ahí? Ese es amigo, entonces usted sí es amigo de ellos. Pero si no va a salvarlos, si le invitan a su casa y no va a salvarlos, hablarles la importancia de que cuidadito, hermano, porque nosotros somos parte de Cristo y Cristo está en nosotros. Cuando Cristo está en nosotros, no vamos a sentarnos en mesas y en sillas de escarnecedores, ¿no, verdad? Sino aquellos que se acercan a Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. El Evangelio es ganar almas, no es perder. Dios te guarde esta mañana, ayúdanos a compartir el mensaje, queridos hermanos, porque esto nos compete a todos, todos los días. Pregúntate si estás creciendo, en qué parte del Evangelio estás madurando. Y habla de ello, hermano, habla de ello. Habla de la misericordia, habla de la salvación, habla del perdón, háblalo, hermano. Entonces sabremos que Cristo está en tu vida. Pero si tú hablas de otras cosas, Cristo no está. ¿Tienes salvación? Sí, pero Cristo no está. Y el que no tiene a Cristo en su vida, que no vive para salvar, rescatar y ayudar a otros, simplemente la misma Escritura dice que no puede agradar a Dios, está en la carne. Dios bendiga tu vida, hermano. Que el Espíritu Santo te use, que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Ponte a cuentas, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, quiero madurar, quiero crecer, quiero aprender. Que Dios te use, hermano. Gracias a los hermanos y hermanas que se conectaron en esta mañana. Les enviamos un saludo a todos. Que la palabra de Dios realmente habite en ustedes. Que el Evangelio realmente no es ir a la iglesia. Son 2 etapas que tiene el Evangelio. ¿En cuál te pareces? Envíe sus comentarios, algún consejo, alguna palabra, doctrina del mundo. Con mucho gusto se los enviamos. Que Dios le bendiga, pero que Cristo, hermano, habite en tu corazón, gobierne tu corazón y crezcas juntamente con Cristo. Que Dios te guarde, que Dios te ayude. Ponte a cuentas, ven a los pies de Cristo, vuelve a casa, hijo de Dios, el Padre te espera. Ponte a cuentas, arrepiéntete, pídele perdón y vuelve al camino. El reino de Dios fue hecho para ganar, no para perder. Cristo tenía la mentalidad de ganar y no de perder. Que Dios te guarde. Ayúdanos a convertirnos. Esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Estaremos llevando una palabra de vida, una palabra que fortalezca y te haga crecer en tu camino. Que Dios te guarde y muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones, hermano.